Suspenden jornada laboral del jueves y viernes por apagones en Ecuador. Los cortes de luz serán de hasta 8 horas. Sequía histórica también afecta al caudal de los ríos para la generación de electricidad. En lo internacional, 23 migrantes latinoamericanos fueron rescatados de un tractocamión en Texas. Y en los deportes, definidas las semifinales de la Champions League. Amigos televidentes, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en la emisión estelar de Noticias 7 este miércoles 17 de abril del 2024. Como siempre, los invitamos para que nos sigan a través del telégrafo.com.es, en ecuadortv.es, en el dial de Pública FM y a través de nuestras redes sociales. Buenas noches, Fer. ¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Un fuerte abrazo para ti y para todos. Un gusto que nos acompañen en esta noche acá en el Noticiero Estelar. Y recuerden que ya en sus pantallas aparece el código QR, el cual los invitamos a escanearlo con su teléfono celular para poder acceder a información actualizada y verificada que tiene para ustedes el Telégrafo Digital. Acá arrancamos con nuestra oferta informativa. Bienvenidos. Mucha atención, se suspenden las jornadas laborales para los días jueves 18 y viernes 19 de abril. Esto mientras se realizan mantenimientos a plantas eléctricas debido a la crisis energética que vive el país. En este sentido, el gobierno acusa a la exministra Andrea Arrobo y a otros funcionarios de ocultar información de dicha crisis. Tras la declaratoria de emergencia energética, la presidencia, así como la nueva administración del Ministerio de Energía, con Roberto Luque a la cabeza, tomaron varias medidas para superar este bache. Una de ellas es que se suspende la jornada laboral los días jueves 18 y viernes 19 de abril. En este tiempo, aseguran, se realizarán mantenimientos a las plantas eléctricas del país en horarios determinados inamovibles. Sin embargo, se recalcó que los sectores estratégicos estarán operativos al 100% y enfocados a solucionar el problema energético. La otra medida es que los ecuatorianos podrán pagar solo el 50% de la planilla de luz este mes. Estas acciones se toman tras realizar una investigación para saber qué es lo que ocurre en dicha cartera de Estado. A través de un comunicado, se aseguró que la exministra Andrea Arrobo y otros altos funcionarios habrían ocultado información intencionalmente sobre el funcionamiento del Sistema Nacional Energético. La misiva señala que se suprimieron y deshicieron advertencias al Comité de Crisis Energética con el propósito de que la situación no sea conocida para la toma de decisiones oportunas. Señalan que los cortes de energía no solo respondieron a circunstancias ambientales, sino a actos de corrupción y negligencia. Por ello aseguran que ya se presentó una denuncia en Fiscalía por el presunto delito de paralización de servicio público en contra de 22 personas, en donde se incluiría a la exministra Arrobo. Según el presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos de Pichincha, esta crisis se pudo haber prevenido. De hecho, existe un incumplimiento del Plan Maestro de Electrificación desde 2018 y ninguna otra medida se ha tomado para abastecer de energía al país. Y plantea soluciones. Reparar y mantener todo el parque térmico y hidráulico y de todas las fuentes de energía que el país cuenta, que desarrolló y que sucesivamente se le ha ido abandonando y sin darle los recursos para que pueda hacerse los mantenimientos adecuados. En todo caso, el ministro Luque recalcó que estas medidas no serán a corto plazo y que la crisis energética durará al menos 60 días. Edison Saavedra, Noticias 7. Y el Ministerio de Educación anunció que en todas las instituciones educativas, fiscales, fideicomisionales, municipales y particulares del país se suspenden las clases. Ello en cumplimiento del decreto presidencial. La cartera de Estado acotó que las jornadas del jueves y viernes deberán recuperarse a futuro con el fin de no alterar los 200 días de asistencia a las aulas que establece el cronograma del año lectivo.
Y a propósito de este tema, el Ministerio de Energía y Minas difundió los horarios establecidos para los cortes de luz programados en todo el país, que se registrarán entre el jueves 18 y sábado 20 de abril. En algunas ciudades como Quito, la suspensión del suministro será de 8 horas, donde por ejemplo será de 10 de la mañana a 18 horas en ciertos barrios y de 13 horas a 21 horas en otros. Para conocer esta información en el resto del país se puede ingresar al portal web del Ministerio de Energía. Y respecto a la situación, el municipio de Quito indicó que los sistemas de transporte público como el trolebús, la ecovía y el metro de la capital continuarán operativos. Sin embargo, el pico y placa se suspenderá entre el jueves y el viernes, al igual que ocurre comúnmente con los fines de semana. Los servicios de atención al público en áreas administrativas del Cabildo tampoco atenderán en estos 2 días. En el momento oportuno, la Asamblea solicitará a las autoridades del Frente Energético información sobre las acciones implementadas para superar la crisis en este sector. El titular del Parlamento, Henry Kronfle, hizo un llamado a los sectores políticos a no mezclar los efectos de las desconexiones de energía con los objetivos que persigue la consulta popular y referéndum de este domingo. Para la máxima autoridad del legislativo, no cabe que sectores políticos llamen a votar por la opción del no en la consulta popular y referéndum de este domingo en rechazo a la situación eléctrica que enfrenta el país. Henry Kronfle asegura que son 2 situaciones distintas. O sea, tratemos de no confundir las cosas. Yo creo que la población está clara que la consulta popular apunta hacia temas de seguridad que son muy importantes para acabar con la corrupción que vive el Ecuador, y en ese sentido no mezclemos las cosas. Yo hago un llamado para que la población estudie las preguntas. Yo tengo mi posición personal, pero que la gente estudie las preguntas porque en el fondo creo que las preguntas son buenas para el Ecuador. Manifestó además que en su momento oportuno, como asamblea no se descarta solicitar información a las autoridades del Frente Energético sobre las acciones ejecutadas para superar esta complejidad. Para que con transparencia se nos indique cuál es la situación del parque de generación energético en el país, cuáles son las medidas que se van a tomar, si van a haber barcazas, si van a haber otras medidas, como hay medidas en los desiertos, en el Medio Oriente, etcétera. ¿Cómo se va a resolver esto de manera urgente? Requerimiento de información que pasa también por la denuncia de sabotaje en el sector formulada por el presidente Daniel Noboa. Si las hace el presidente de la República, yo confío en que haya algo de información atrás de esto. Esa es la verdad. Yo no puedo dudar de lo que está diciendo el presidente de la República. El movimiento Construye, por intermedio de sus legisladores Jaime Moreno y Ana Galarza, oficializará un juicio político en contra de la exministra de Energía, Andrea Arrobo, por un supuesto incumplimiento de funciones. Al momento recopila las firmas de respaldo para presentar formalmente la solicitud de interpelación. Javier Ceballos, Noticias 7. Hablar de delitos cometidos o relacionados a las hidroeléctricas no es nuevo. En los últimos años se ha denunciado corrupción en este sector. Veamos. Obras que se anunciaron con bombos y platillos, pero que con el paso de los años, las noticias sobre ellas han sido a mayor escala, negativas. Las hidroeléctricas, aquellos sistemas para la generación de electricidad, se han visto empañadas por delitos como sobreprecio o peculado. El caso más emblemático es el de Coca-Cola Sinclair, ubicada en Napo y con capacidad para 1.500 megawatts. Según la Fiscalía, habría nacido mediante el pago de coimas de la empresa Sinohidro. Sería de unos 76 millones de dólares que corresponderían a aproximadamente el 4% del valor contratado. Pero las investigaciones van más allá. En otras 4 hidroeléctricas construidas en la década pasada, se estimó un supuesto sobreprecio en su construcción. Además, en Sopladora, la Contraloría determinó que hubo incumplimientos por parte de la empresa ejecutora del proyecto. Mazar Dudas en Azuay y la Central Quijos en Napo entraron en litigio por inconvenientes con sus contratistas. Mientras que Toachi Pilatón tuvo glosas por 93 millones de dólares, según también la Contraloría. Todos estos casos han causado problemas al país. Se han ido instalando con el cuento de ser técnicos, de ser funcionarios indispensables, algunos núcleos que hacen el juego a la corruptela. Germán Rodas, de la Comisión Anticorrupción, asegura que desde el 2010 se reportan inconvenientes en proyectos energéticos. Son aquellos que llevan adelante los procesos colusorios,
con sectores de la empresa privada. El actual gobierno denunció supuestos sabotajes para provocar los apagones. En las represas del país, la capacidad de los caudales es casi nula y dicen que no solo por la fuerte sequía. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Ecuador presenta una situación crítica en sus hidroeléctricas por la falta de lluvias y esto ha influenciado por los efectos del cambio climático. Es lo que detalla el secretario de Gestión de Riesgos, Jorge Carrillo. Desde el INAMI se prevé una nueva jornada de lluvias hasta el 21 de abril. Este año el país enfrenta un déficit hídrico respecto a anteriores periodos, así lo explica el secretario de Gestión de Riesgos, Jorge Carrillo. Entonces sería en marzo del 2024 en la región costa el 90%, en la región interandina tenemos el 30 al 90% de déficit hídrico, en la región amazónica del 10 al 30% de déficit hídrico. Desde el INAMI se indica que varios son los factores que influyeron en el déficit de precipitaciones, pues el impacto del fenómeno del Niño fue menor al esperado. A ello se suma el incremento de la temperatura en el país. El anterior año se nombró que era el año más caliente. Este año todavía estamos superando temperaturas y esto tiene que ver muchísimo con el cambio climático. Y ya no es solo a nivel nacional del Ecuador. Por ejemplo, Venezuela, Colombia han presentado temperaturas muy altas, han tenido incendios muy generalizados. Según las autoridades, la escasez de lluvia complica aún más la situación de los embalses de las principales hidroeléctricas. En promedio, el caudal que abastece las hidroeléctricas que producen toda la energía del país es de 120 metros cúbicos por segundo. Actualmente está en 5 metros cúbicos por segundo, pues se encuentran en condiciones críticas. Es así que Masar registra un nivel de almacenamiento operativo de 0% y Paute del 4%. Asimismo, el caudal de la central Coca-Cola Sinclair registró un déficit del 40% con respecto al promedio histórico. Según los análisis del Operador Nacional de Electricidad, SENACE, el país enfrentaría a partir de abril un déficit de entre 22 y 27 gigavatios hora por día. Este contexto se une a otros factores que dejan como consecuencia el escenario que vive el país actualmente. Así lo detalla el secretario Carrillo. Falta de gestión, en algunos casos corrupción, en algunos casos falta de mantenimiento a lo largo de los últimos 8 años. Entonces, todo esto va sumando. Obviamente, el déficit hídrico también influye de gran manera también. Hay expectativa de una nueva semana de lluvias que prevé el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMI. Vamos a tener estas precipitaciones a nivel nacional. Se van a presentar en el interior del litorales donde va a tener mayor intensidad. En la sierra vamos a tener más precipitación en las provincias del Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, es donde se van a presentar con mayor intensidad. Y en el oriente, igual al norte y centro de la Amazonía, es donde vamos a tener mayor intensidad. Esta previsión estará activa hasta el domingo 21 de abril. Olga Velasco, Noticias 7. Este jueves arrancará la consulta popular con el voto de las personas privadas de la libertad. Desde el Consejo Nacional Electoral se garantiza la transparencia en la proclamación de los resultados, pese a las fallas en el Internet debido a los cortes de luz. A las 7:30 de este jueves se dará por inaugurada las elecciones de consulta popular y referéndum 2024, con el voto de las personas privadas de libertad a nivel nacional, mientras que el viernes se realizará la jornada del voto en casa. Al momento, 79 observadores internacionales y 666 observadores nacionales se han registrado para revisar el normal desarrollo de la jornada electoral. Recordemos que en México y en Israel no se realizarán los comicios por motivos de seguridad. Sin embargo, para el voto en el exterior están empadronados 429.165 ecuatorianos en todas las circunscripciones. Tenemos en el exterior 656 juntas receptoras del voto en las que podrán acudir nuestros compatriotas. Desde el Consejo Nacional Electoral se garantiza que la transmisión de resultados será totalmente transparente. Esto a propósito de las fallas en Internet debido a los racionamientos energéticos. En el centro de mando que va a ser en este mismo lugar, no va a haber ese problema porque estamos consumiendo nuestra información y estamos publicando nosotros esa información. Esto va a ser necesario aclarar, aquí están los técnicos de comunicación, que no es problema del aplicativo, no es problema de la página web, sino del servicio de Internet, porque no faltarán gente que se aproveche de eso y empiece a sacar en los mensajes, a hacer cadenas, a decir que
está fallando el sistema. En cuanto a la seguridad, para el domingo 21 de abril se contará con 57.020 policías y aproximadamente 40.000 militares que acompañarán el proceso. Además de que no se prohibirán las ventas informales, pero sí se reforzará la seguridad alrededor de los recintos. Edison Saavedra, Noticias 7. En nuestro segmento sobre las preguntas de la consulta popular, conozcamos de qué se tratan dos de las interrogantes que serán planteadas en la papeleta del 21 de abril. Nuestra Constitución actualmente no permite enviar a ecuatorianos requeridos por la justicia de otros países para que paguen por los delitos que también afectan a esos territorios. Para ir a la consulta bien informados, preste atención a la pregunta 1 del referéndum que tiene relación con este tema. Suite privada, celular, internet, jacuzzi, piscina, criadero de truchas y todo tipo de lujos y comodidades. Suena como la oferta de un hotel 5 estrellas, pero es lo que se ha encontrado al interior de las cárceles del país. Esta es solo una de las debilidades de nuestro sistema penitenciario, en donde guardan prisión peligrosos delincuentes ecuatorianos. Realidad que contrasta con la de sus pares colombianos o mexicanos que pueden ser enviados a otros países con leyes y controles más fuertes para pagar por sus crímenes. Actualmente, la Constitución no permite que ecuatorianos sean extraditados, es decir, enviados a otros estados para ser juzgados por delitos que también tienen impacto en esos países. Por eso, la pregunta 1 del referéndum dice: ¿está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos con las condiciones, requisitos, restricciones e impedimentos establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales y en la ley, enmendando la Constitución y reformando las leyes? A lo que usted podrá responder sí o no. De ganar el sí, un narcotraficante ecuatoriano podrá ser enviado al país que lo requiera para ser juzgado y pagar condenas más fuertes, tal como ocurrió con el mexicano Chapo Guzmán, que vivía una cómoda sentencia lleno de lujos y sin preocupaciones, hasta que fue extraditado a Estados Unidos, en donde guarda prisión en una celda sin ventanas, con la luz encendida a las 24 horas, sin visitas y bajo estricta vigilancia. El caso Metástasis puso en evidencia una red de corrupción en la justicia que, más allá de ser nueva, ha resultado escandalosa. Jueces que, según Fiscalía, recibieron decenas de miles de dólares del narcotráfico para emitir fallos contrarios a lo que permite la ley. La pregunta 2 del referéndum tiene relación con este tema. Se los cuento en el siguiente video para ir a la consulta bien informados. Entre 2018 y 2022 se presentaron más de 71.900 pedidos para obtener beneficios penitenciarios como reducción de penas, cambio de cárceles o la prelibertad, según datos de la Corte Nacional de Justicia. Actualmente, estos trámites pueden recaer en cualquier juzgado, independientemente de su especialidad, y al no ser sus jueces expertos en materia constitucional, pueden cometer errores en sus dictámenes o, peor aún, como ha ocurrido en varios casos, ser sobornados. ¿Les suenan los nombres Daniel Salcedo, Jorge Glass, Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, Adolfo Macías, alias Fito, entre otros? Todos ellos se beneficiaron de medidas emitidas en juzgados especializados en materia de niñez, civil o laboral. Es decir, los jueces que tramitaron sus pedidos no eran competentes en materia constitucional. Por eso, la pregunta 2 del referéndum dice: ¿está usted de acuerdo con el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional, tanto en primera como en segunda instancia, para el conocimiento de las garantías jurisdiccionales que les corresponda, enmendando la Constitución y reformando la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional? A lo que usted podrá responder sí o no. De ganar el sí, cada vez que exista un pedido de prelibertad o que un preso quiera acogerse a una rebaja de pena o a una medida cautelar, jueces especializados en la materia correspondiente a cada caso serán los encargados de tramitar estos pedidos, para que las sentencias estén apegadas a lo que dicta la ley y no a interpretaciones o actos de corrupción. Jueces que descuidan casos en los que sí son competentes para encargarse de aquellos en los que no son expertos. Así funciona actualmente el trámite de causas en nuestro sistema judicial. Recuerde que este domingo 21 de abril tenemos un llamado y que es importante ir a la consulta bien informados.
Este miércoles, 23 inmigrantes, en este caso de Guatemala y México, fueron rescatados de la parte trasera de un tractocamión en Texas. Las autoridades de ese estado se encuentran en búsqueda del chofer del vehículo. Los detalles a continuación. Este es el momento exacto cuando la policía empieza a perseguir a un tractocamión blanco que no se detuvo para una inspección de protocolo en la carretera de Texas, en Estados Unidos. Una cámara de seguridad captó el momento cuando el chofer abandona el vehículo y empieza a correr para evitar ser alcanzado por las autoridades. Tras ser alertados de este hecho, agentes del Departamento de Seguridad Pública de la ciudad de McAllen, al sur de Texas, se presentaron en el lugar y fue ahí cuando se percataron de la existencia de personas abajo del remolque de la plataforma que llevaba el vehículo pesado. Y al levantar las tablas, los policías encontraron a 23 migrantes de Guatemala y México, 2 de ellos menores de edad. Eso es inhumano, que dejan a personas en situaciones tan precarias. Las autoridades migratorias indicaron que las 23 personas se encuentran bajo resguardo de la patrulla fronteriza, quienes informaron que los migrantes están en buen estado de salud física y emocional. Sabiendo estos riesgos, los siguen tomando para poder llegar aquí a los Estados Unidos. La búsqueda del conductor continúa mientras que las autoridades siguen investigando este caso. Según cifras de la patrulla fronteriza en Estados Unidos, el 2023 terminó con el número más alto de migración desde que se tiene registro. Emilia Reynoso, Noticias 7. De regreso con más información. No cesa el trabajo en la Asamblea para determinar si los menores infractores de delitos graves deben ser juzgados como adultos o si cabe aplicar para ellos un régimen especial de juzgamiento. El caso del menor de 14 años, quien presuntamente asesinó con disparos de arma de fuego al conductor de un bus en Guayaquil durante un asalto, reactivó el debate y posturas sobre la aplicación de la normativa penal en adolescentes. La ciudadanía no sale del asombro cuando conoció que uno de los presuntos pistoleros que provocó la muerte de un conductor de un bus en Guayaquil y quien fue aislado por la policía es un menor de apenas de 14 años de edad. En la Comisión de la Niñez y Adolescencia de la Asamblea todavía se trabaja en un proyecto de reformas al Código de la Niñez, donde se trata de destrabar, entre otros puntos, el perfeccionamiento de mecanismos de sanción legal para los menores de edad infractores. No hay acuerdos sobre los cambios a ejecutarse sobre la forma en la cual un menor debe cumplir una pena, especialmente en delitos graves como asesinato. Cabe establecer un régimen especial de juzgamiento. Leonardo Berresueta de la Revolución Ciudadana opina. Yo creo que no pasa tanto por el endurecimiento de penas en el caso de los menores, sino más bien el hecho de la atención que el Estado tenga que dar en el ámbito social. Hay posturas más radicales que apuntan a sentar un precedente en los infractores independientemente de su edad. Jorge Peñafiel del movimiento Construye es de esa línea, pero considera que se debe tomar en cuenta la normativa internacional sobre el juzgamiento a menores de edad. Se establezca un sistema, un régimen especial cuando existan estos dos elementos fundamentales: delitos atroces y estar vinculados a las bandas criminales. ¿Qué dice la ley actual sobre el tope máximo de condena a un muchacho aislado por algún delito? En este caso, un asesinato a sangre fría, la condena máxima es 8 años de internamiento, es decir, de encarcelamiento, si lo quieren poner así. ¿Cuál es la diferencia? No va a La Roca, no va a El Turi, no va a la cárcel número 4 o a la Tacunga. Este tema, señaló el asambleísta socialcristiano Vicente Tayano, se trata también en la Comisión de Justicia. De nada va a servir el solo cambio, la rigurosidad, tanto en la ley penal como en la ley de los adolescentes infractores, en el marco legal de aquellos, si no tenemos un plan de trabajo precisamente para que hayan los centros de privación adecuados que garanticen la rehabilitación. Según la presidenta de la Comisión de la Niñez, en Ecuador existe un registro de 360 menores aislados en centros de adolescentes infractores, número que es menor al 1% del total de la población carcelaria. Javier Ceballos, Noticias 7. Ciudadanos venezolanos rechazan que el presidente Nicolás Maduro decida cerrar las oficinas consulares en Ecuador como muestra de solidaridad con México. Consideran que el gobierno de Maduro los ha dejado en el abandono, pues no tienen cómo sacar documentación migratoria.
Una vez conocida la decisión del presidente Nicolás Maduro de cerrar el consulado de Venezuela en Ecuador, este era el panorama en dichas oficinas. Decenas de personas se aglomeraron para ver qué pasa con sus documentos. Pero no sé ni siquiera si llorar, si gritar, es de verdad desesperante. Porque no es suficiente con que salimos de nuestro país para también tener que padecer en este. No tenemos pasaporte, no tenemos nada, no sé si nos lo van a entregar ahorita. Yo tengo 2 meses que me lo saqué ya y nada. Muchos de ellos consideran que su gobierno les dio la espalda. ¿Y qué va a ocurrir? ¿Qué va a pasar con los venezolanos que estamos solicitando el pasaporte y otros papeles? Vamos a quedar acéfalos, vamos a quedar en el aire. Según Eduardo Febres Cordero, presidente de la Fundación Venezolanos en el Exterior, la decisión de que Maduro cierre el consulado en Ecuador en solidaridad con México afecta únicamente a ciudadanos de Venezuela. Es una medida completamente desproporcionada, es una medida completamente irracional, porque es una decisión que no afecta al Ecuador, solamente afecta a los venezolanos. Ahora los venezolanos deberán viajar hasta Colombia para poder obtener sus documentos. Ahí el consulado más cercano está en Bogotá y Medellín. Además ahora tengo que ir a Bogotá a gestionar un pasaporte, devolverme, continuar con mis actividades, 2, 3, 4 meses después, volver a ir a buscar el pasaporte y luego regresar nuevamente. Y es un gran gasto de dinero. Por ello anunciaron que solicitarán un acercamiento con el presidente Daniel Noboa y la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld para pedirles 2 cosas. La primera, que hagan un reconocimiento de los pasaportes venezolanos que se encuentran vencidos. De igual forma, que consideren enfáticamente en no cancelar las relaciones consulares que se mantienen en Venezuela. Si bien Ecuador implementó un proceso para la regularización de venezolanos, no existe un número exacto, pues muchos han ingresado por pasos fronterizos informales, conocidos como trochas, y por ello están indocumentados. Sin embargo, según fundaciones de migrantes, se estima que existirían entre 450.000 y 475.000 ciudadanos venezolanos que residen en nuestro país. Edison Saavedra, Noticias 7. Ecuador tiene 10 feriados al año, fechas en las que el sector turístico tiene una mayor demanda por los turistas. Este sector se vería beneficiado con la modalidad del trabajo por horas para así incrementar su capacidad humana en fechas como Carnaval. En Ecuador, se busca que los ecuatorianos den paso a la implementación del contrato de trabajo a plazo fijo y por horas en la consulta popular. Según la pregunta, solo se podrá aplicar cuando se celebre por primera vez un contrato entre un empleador y un trabajador. Esto beneficiaría al 70% de las personas económicamente activas desempleadas, según explicó Ivonne Núñez, ministra de Trabajo. Que debe gozar de todos los derechos adquiridos. Dentro de los derechos adquiridos están afiliación al Seguro Social, 13º, 14ª remuneración, pago de vacaciones. El Ministerio de Trabajo, ente encargado de fijar el costo, anunció que el valor del contrato por hora comenzaría alrededor de $3.80. Esto, calculado con base en el sueldo básico. Dentro de este mismo rango, el costo por hora podría alcanzar los $7.80, solo si se incluyen horas suplementarias y extras. Si trabaja en horas suplementarias hasta las 12 de la noche, el valor va a ser de $5.70. Si trabaja pasadas las 12 de la noche, un sábado o un domingo o días feriados, va a ganar más de $7 la hora de trabajo. Juan Fernando Acosta, brand manager de Polilepis Lodge, dice que este formato de contratación es beneficioso para el sector turístico. Tenemos en el Ecuador más de 10 feriados al año, entonces son eventualidades que demandan un mayor número de presencia humana. Y agrega que permitirá el acceso a un trabajo con una remuneración mínima dentro del marco legal establecido para los colaboradores. A personas que se involucren en la rama hotelera y que puedan prestar este servicio para justamente buscar lo que como industria buscamos, que es mejorar la calidad, mejorar los servicios, que eso también es muy importante como país, ¿no? Según Núñez, de ganar en la consulta popular el sí en la pregunta E, el Ministerio de Trabajo tendrá 30 días para implementar esta nueva modalidad de trabajo. Manuela Bedón, Noticias 7. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social hizo el lanzamiento oficial de su programa de jubilación joven para personas entre los 15 y 24 años de edad. En la siguiente nota les contamos los detalles.
A partir de este mes de abril, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, permite a jóvenes de entre 15 y 24 años afiliarse por un valor reducido y con los mismos beneficios del afiliado regular. Así lo explicó el presidente del Consejo Directivo de esta institución, Eduardo Peña Hurtado. Reciben beneficios como salud, odontología y préstamo hipotecario. Peña agregó que este programa espera captar el interés de 60.000 jóvenes. Esto que está pensado en aquellos emprendedores jóvenes que son youtubers, influencers, directores de redes sociales que normalmente pueden trabajar desde su casa, que no tienen que necesariamente ir a una oficina y que tienen ingresos importantes. Entre los beneficios de la afiliación Sub-24 está el valor a pagar reducido de $80.96 a $52.35, además del acceso a la atención médica a escala nacional y el acceso a créditos hipotecarios. Lo podemos ofrecer hasta 25 años plazo a 6% anual tasa fija, lo cual hace que una casa de $50.000 tenga una aportación mensual de alrededor a 270. Rafaela Arevalo es una de las primeras jóvenes en acceder a esta afiliación y nos cuenta por qué. Yo le había escuchado siempre a mi mamá, a mi familia, a mis abuelitos sobre el IES y todos los beneficios que tenían. Entonces, cuando me enteré que había esta oportunidad, yo dije, también quiero, también oigo que los beneficios pueden ir para mí. Si usted está interesado en afiliarse, puede hacerlo ingresando a www.ies.gov.es. Hace clic en Afíliate ya con su número de cédula y sigue los pasos indicados. Manuela Bedón, Noticias 7.